Feliz día para todos, las bendiciones del Padre Celestial, para todos y cada uno de los que ve o de los que oye este programa. Mi nombre, Ángel Monagas. Como siempre te recuerdo que estamos en Twitter, en TikTok, bueno, Twitter no, ahora es X, en TikTok, en Instagram, en Direct. Estamos como @Ángel Monagas, todo seguido, todo pegado. Estamos allí a tu servicio y por supuesto también estamos en los podcasts de Google, de Apple. Saludos a todos los que nos sintonizan a través de YouTube y como siempre, pues agradecido con esta oportunidad que me dan ustedes de entrar, no en sus casas, en sus carros, en sus casas, en el cuarto, en el baño, yo no sé dónde ustedes ven el programa. Bueno, señores, hoy lunes 30 de octubre. Un interesante escenario el que estamos observando. Tenemos necesariamente que hablar de las elecciones de Colombia, las elecciones colombianas, las elecciones regionales en Colombia, que vienen un poco a compartirse con lo que acaba de pasar en Venezuela, donde también, digamos, el comunismo ha recibido un rechazo, ¿no? Un rechazo muy fuerte, o la izquierda, vamos a decir así. Aunque no pudiéramos decir toda la izquierda, porque eh, hay izquierdas diferentes. La izquierda que nos han vendido a nosotros de Cuba es una izquierda completamente distinta de repente a la que observamos en Europa. Pero bueno, vamos al punto, las elecciones de Colombia. Los medios han abundado en detalle sobre lo ocurrido y tiene una lectura básica y casi clásica de una paliza, de una derrota del gobernante Gustavo Petro, quien creo que apenas cumple 1 año y 2 meses. A 1 año y 2 meses, si no me equivoco, pues no recibió un espaldarazo del pueblo colombiano. Y es necesario pues hacer un análisis, aunque sea breve, eh, de una Colombia histórica que sigue mostrando un país fragmentado, dividido. Quizás se asemeja un poco a nuestra realidad, pero hay algunas variables. Primero, aquí se eligieron 1.102 alcaldías, unos 32 gobernaciones, si no me equivoco, y también se eligieron legisladores departamentales o diputados departamentales, concejales y también juntas administradoras que vinieran a ser las desaparecidas juntas parroquiales de Venezuela, ¿no? O que contempló el régimen municipal en Venezuela. ¿Cómo? Fíjese que aunque muchos interpretan esto como una derrota de Petro, y lo es, también sería necesario, disculpen ustedes que estoy buscando por aquí unos apuntes, también sería necesario verificar si perdió Petro, que realmente perdió, evidentemente, pero algunas consideraciones que es necesario aclarar. ¿Perdió Petro y sus candidatos? ¿Perdieron los dos o solamente uno de ellos? Nos sigue mostrando una Colombia fragmentada porque en Colombia, observen ustedes, no se ven algunos fenómenos como se ven en otras latitudes. En Colombia, el poder económico, las familias, las tradiciones siguen teniendo un gran peso en esa sociedad. Sin embargo, hay un mensaje claro con lo que pasó o de lo que pasó en Colombia.
y tiene que ver con un voto en blanco, que no es igual que un voto nulo. Un voto en blanco, según la gente, la autoridad en Colombia, es un voto de disenso, de inconformidad. Y esa pareciera ser una línea maestra o una línea general que está describiendo lo que pasa en América. Algo no están observando los políticos en ejercicio. Todos somos políticos, como decía Aristóteles, es un político, pero algo está pasando que no estamos observando o no están observando los políticos en ejercicio. Y es interesante verlo, sobre todo porque nos da una representación de lo que pasa en el mundo. A pesar de que el voto en blanco disminuyó con respecto a la pasada elección, sigue siendo un número interesante de inconformidad, de algo que no interpretamos los políticos y mucho más los políticos en ejercicio. No se le está llegando a todas las generaciones porque el voto ahora parece estratificado, es decir, no es lo mismo el voto, explicar el voto de una gente pobre, humilde, que no ve futuro en su vida, y estoy hablando de Colombia, que hay una gran miseria, a una persona que de repente vive en la nevera en Bogotá, en una zona acaudalada. En Bogotá es asombroso. Hay una burguesía en Bogotá muy fuerte, allá le dicen godos, que usan hasta mayordomos y que los pobres no pueden ni siquiera acceder a visitar esa zona, ¿no? Entonces, todas estas cosas se mezclan. Estoy haciendo un análisis muy rápido. Lo cierto es que unas elecciones regionales no se pueden leer con los ojos de unas elecciones presidenciales. Lo local no es lo nacional, aunque en este caso el señor Gustavo Petro se ufanaba de eso. Y esto no es la excepción, o sea, no es primera vez que pasa. Por ejemplo, en la alcaldía de Bogotá ganó un centro izquierdista, algunos dicen que es de centro, Carlos Fernando Galán. Es un candidato sentimental, hijo de Luis Carlos Galán, un liberal que fue asesinado en la época de Pablo Escobar y que sin duda alguna iba a ganar. Algunos dicen que también estuvieron involucrados otros que después accedieron al poder. Pero fíjense, en Bogotá es tercera vez que se lanzaba, o sea, había perdido dos veces anteriores, la vez pasada llegó de segundo. Y en Bogotá había ganado una mujer polémica, Claudia López. eh, Ella es homosexual además y no lo escondía, y yo la felicito por tener la valentía de asumirlo. Por lo menos eso se respeta, ¿no? eh, y perdió y solamente estuvo un periodo. Recuerdo que Gustavo Petro también fue alcalde de Bogotá y cuando había ganado otro presidente. Entonces, por eso decimos que lo local no es siempre lo nacional. En Medellín, que es la segunda ciudad en importancia en Colombia, ganó el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, eh, que de alguna manera también significa que volvió al poder el uribismo. En Barranquilla, fíjense, a pesar de todas las denuncias casi comprobadas de corrupción, el oficialismo volvió a ganar. En Cali gana la oposición y en Bucaramanga un viejo poder con cara de nuevo. Él se declara buquelista porque él va a aplicar allí
lo que ha hecho Nayib Bukele. No sé cómo va a ser. Por cierto, que vale la pena. Algunos dicen, miren, Venezuela, lo que pasa es que en Venezuela no hay las garantías electorales que hay en Colombia, a pesar de que en Colombia también hay sus trampas, sus influencias, sus inclinaciones. En Colombia la registraduría es mucho más seria que nuestro CNE, que lo compone prácticamente el chavismo en un 90%, con dos votos allí que acomodaticio. En las gobernaciones, fíjense, los poderes tradicionales ligados al empresariado en cada región, los famosos clanes políticos, demostraron que están lejos de perder su influencia, a diferencia de otros países. Y así, y cada elección tiene particularidades. Además, porque, fíjense, algo interesante, ¿no? Participaron 35 partidos distintos. Eso es un récord histórico en un país que hace 30 años nada más había dos partidos. Entonces, hay algunas conclusiones sobre lo que pasó políticamente en Colombia. Yo me refiero a, primero, la primera conclusión sería que Petro no ha puesto las bases del petrismo. Esto también lo comparte la gente de la prensa europea en líneas generales. En el año 2022, Petro hizo historia, ser el primer presidente de izquierda radical, vamos a decirlo así, que viene de ser guerrillero, y además su movimiento, el Pacto Histórico, ganó el Congreso, ¿no? Sin embargo, en estas regionales, el Pacto Histórico pasó agachado, no ganó ni apoyó al vencedor de ninguna de las ciudades grandes. Eso sí, mantuvo el poder en dos gobernaciones, Nariño y Magdalena. Y no será, fíjese, una cosa curiosa, no va a ser mayoría en ninguna de las asambleas departamentales, como lo llamamos en Venezuela, consejos legislativos o consejos municipales. El pacto histórico, que no es un partido, es una coalición, llegó dividido a estas elecciones y no presentó candidatos fuertes en las alcaldías más sonadas del país. En Venezuela, fíjese cómo esa coalición se ha venido a menos y ahora es solo el PSV. Nunca fueron realmente tomados en cuenta otros factores como el Partido Comunista, lo tuvieron que judicializar y para que vayamos comparando de alguna manera. En Bogotá, la Nevera, el ex senador y libretista Gustavo Bolívar perdió la puja por el segundo puesto, quedó de tercero, de tercero. Es decir, le ganó el centro derecha, un sofisticado tecnócrata, Juan Daniel Oviedo, le ganó a Gustavo Bolívar, que ya se veía ganador. ¿Por qué? Porque miren, Petro prometió, y esto se siente en las grandes capitales, acabar con la pobreza, la desigualdad, la violencia. Y para que él pueda hacer eso necesita, por supuesto, un partido robusto, formal, eficiente, que tenga presencia en toda Colombia. Un poco lo que en Venezuela, en Colombia está pasando un poco lo que en Venezuela, la trampa, un partido dictatorial porque gobierna todo, gobierna el TCJ, gobierna la Contraloría, gobierna la, la Fiscalía, gobierna el CNE. Por eso en Venezuela eso no pasa. Pero este pacto histórico quedó convertido en un pacto histérico. Eh, Vuelvo al caso de Bogotá, que es el bastión del progresismo. Bogotá tiene una votación siempre que rompe esquemas, ¿no? Eh, y de hecho es un electorado indefinible. No se sabe a veces cómo va a reaccionar. Un poco lo que pasaba en Caracas en el pasado, cuando había reglas claras,
que en Caracas ganaban a veces personajes que no tenían que ver nada con la política tradicional. Recuerdo Rona Otolina, bueno, y otros personajes más que en este momento no recuerdo, ¿no? Eh, de hecho, en la capital en Colombia es usual que siempre gane un político opuesto a quien está en la presidencia, lo cual volvió a ocurrir y con Galán, es decir, también él está opuesto a el señor Petro, que algunos dicen que la vez pasada no ganó por culpa de una malcriadez o de ese viejo líder llamado Álvaro Uribe. Galán pues representa así una conjunción de posturas que Galán promete eficiencia, seguridad, sentido común, sin mucha ideología. Y es algo que no quieren entender algunos partidos en Venezuela. Las ideologías están muriendo o tienen que presentarse de manera distinta. No, a veces no queremos entender eso. Y fíjense cómo la elección de María Corina rompe con la tradicionalidad política en Venezuela, con la tradicionalidad ideológica, aunque ella se confiesa liberal. Sin embargo, algunos comunistas o algunos que hicieron desastres en el chavismo, ahora están con ella. Y eso por eso es que es un fenómeno interesante a ver hasta qué punto ella puede controlar eso. Y algunos que estuvieron también en la tradicionalidad política, como el caso de Voluntad Popular y el desastre del interinato, también la están apoyando. Pero dejemos el tema de Venezuela. El partido del señor, partido nuevo del señor Galán, el nuevo liberalismo, eh, tuvo pésimos resultados en las elecciones legislativas presidenciales pasadas, pero ahora arrasa en las elecciones de Bogotá. Por eso es que yo insisto que no podemos ver esto directamente, aunque signifique una derrota, no es realmente un reflejo de pérdida a futura del señor Petro. ¿Por qué? Porque el antipetrismo, por llamarlo de alguna manera, es variado, es variopinto, dirían en Colombia. Petro, yo lo interpreto así, acaba de recibir un llamado de atención. Su oposición tampoco se puede declarar vencedora en estas elecciones. Es decir, que no ganó Petro, perdió Petro, pero no necesariamente los que lo derrotan pueden interpretar esto como una derrota del tipo, porque siempre ha sido así. Casi siempre la alcaldía de Bogotá está en manos de la oposición. Sin embargo, es necesario observar que la mayoría de los candidatos que ganaron son críticos al presidente, pero hay diversidad entre todos ellos. Entonces, es difícil ubicar un movimiento que pueda cobrar esta derrota de Petro, que la hay. De hecho, nosotros en Caiga quien caiga.net lo titulamos derrota por paliza. Pero, ¿quién acapara ese triunfo? ¿Quién lo puede, quién cobra? Eso todavía está en observación. Por cierto, el señor Rodolfo Hernández, no sé si ganó o perdió, él estaba compitiendo por la gobernación. Eh, todos los alcaldes de las grandes ciudades ahora son opositores a Petro. En Bogotá, repito, ganó la centroizquierda nacional. En Medellín ganó la derecha de Uribista. Y en Cali y Barranquilla ganaron prácticamente centro derechistas empresariales. Pero eso no quiere decir pues que todos son partes de un mismo frente que amenaza la gobernabilidad de Petro. Eh, un detalle de estas elecciones colombianas: los varones regionales y los partidos tradicionales están vigentes. En las regionales de hace 4 años,
la mayoría, había una tendencia nacional donde la mayoría de los elegidos eran figuras nuevas, alejadas de los partidos tradicionales que han gobernado por décadas en Colombia. Este año, sin embargo, la tendencia es inversa. En la mayoría de las alcaldías y gobernaciones ganaron políticos asociados a estructuras de partidos tradicionales, aunque no la tradicionalidad de dos partidos. Sí, ganaron personas que están muy vinculados a empresas, eh, tienen más una manera utilitarista de política que ideológica. Porque, miren, cada región en Colombia tiene su propio poder económico, su propio poder político. Usualmente, y esto volvió a pasar en Colombia, hay que tener cuidado porque yo creo que eso no ha favorecido a Colombia, la gran miseria que existe. Por eso el voto en blanco. Usualmente en Colombia son familias o grupos de familias con negocios que han desarrollado una filial política. Petro, cuando ganó la presidencia, se acercó mucho a ellas, y ahora las tendrá de nuevo en el poder, pero por supuesto no a su favor. Algunos analistas opinan de lo que hemos leído que Petro ahora está obligado a una mejor utilización de los recursos. Pudo, de hecho, recibió un duro golpe, pero también esto pudiera llevarlo a un nivel de conciencia, porque Petro es un hombre muy inteligente, nada que ver con Nicolás Maduro. Pero la geografía colombiana es tan accidentada y hay un desarrollo tan desigual, excluyente, que Colombia pues siempre ha sido un país de poderes locales. Estas elecciones pues lo demuestran una vez más. Fíjense que yo cuando estuve en Barranquilla, he estado 2, 3 veces en Barranquilla, me encanta esa ciudad. Es más, de hecho estuve buscando trabajo allí, pero no, como todas las cosas, no es fácil, porque en Colombia la radio es muy buena, que es mi gran pasión. Lo cierto es que estas elecciones ponen a prueba una ola de cambio que comenzó hace 4 años y que llevó a Petro en el poder. El presidente perdió en esa apuesta por ganar Bogotá. Es un poco lo que ocurre en México con la capital, ¿no? Un poco. No tanto parecido, pero sí algo. Y esta derrota de Petro, por muchos medios, dicen que recibió una paliza y que ven al señor Galán como una joven promesa. También, pues, eh, el voto en blanco no deja de ser importante, ¿no? Fíjense, estaba revisando el voto en blanco y yo quiero mostrarles aquí a ustedes algo del voto en blanco. Perdonen, déjenme ver si consigo la... Ajá. Miren esto del voto en blanco, ¿no? Colombia, esto lo dice el diario El País de España. Colombia vivió una nueva jornada electoral este domingo 29 de octubre. Los ciudadanos votaron para elegir 1.102 alcaldes, 32 gobernaciones, solamente ganó Petro, el partido de Petro 2, 12.072 concejales, 418 diputados y 6.885 ediles, miembros de las juntas administradoras locales, van a gobernar por 3 años. Y según el más reciente boletín de la gente de la registraduría, votó el 59,08%. En el 2019, en la pasada elección municipal, regional, votó el 60,55%, a pesar de que hubo una abstención, pero no bajó tanto como se pensaba.
Dicen aquí que la abstención electoral se incrementó, pues pasó del 39,44% hace 4 años a 40,91%, es decir, sí, un puntico más. Eh, las mesas contabilizaron hasta las 9:50 de la noche. En todas partes uno se entera temprano, salvo en Venezuela con toda la tecnología que desarrolla, pero en Venezuela ustedes saben que lo que se mueve es otra cosa. Menos colombianos salieron a las urnas para elegir gobernadores y alcaldes. Por aquí me hablaba el voto en blanco. Ajá. El consolidado nacional también indica que en las votaciones de alcalde se contaron 982.041 votos en blanco, equivalentes al 4,44%. Creo que es menos eh, que, que la vez pasada. O sea, hubo menos votos blancos, pero igual, casi 1 millón. Lo que pasa es que la vez pasada votaron 1,078 votos en blanco. Ahora hubo 982, y que casi 1 millón de colombianos mm, disiente, están inconformes. Es lo que hay que analizar. Y los votos nulos sí bajaron también un poquito, del 1,81 en el 2019 al 1,74 en la jornada de este domingo. Eh, interesante, interesante lo del voto en blanco. Vamos a ver aquí, perdonen acá. Bueno, aquí la definición de voto en blanco que nos la da. Y bueno, quería mostrarles también acá. Esto fue, entonces, si nosotros somos objetivos en el análisis, no podemos interpretar esto como es una derrota del señor Gustavo Petro, pero es una derrota y también a los candidatos. Es decir, si los candidatos, porque lo local tiene una significación importante, si hubiera expresado, hubieran desarrollado una buena campaña, quizás si el abrazo de Petro hubiese sido bueno, los regionales hubieran ganado y no, aunque también el petrismo es incipiente, todavía no tiene la estructura de los viejos partidos y hay que tener cuidado porque aquí puede haber una reacción en positivo o una reacción en negativo de parte del señor Gustavo Petro. Un país que sigue signado por la delincuencia, secuestraron un futbolista en pleno proceso, un país que económicamente ha venido perdiendo calidad. De hecho, muchos venezolanos llegan allí y se van porque no tiene la calidad de vida que el venezolano que viene huyendo de Venezuela, de la crisis económica, necesita para asentarse allí. Tenemos pendiente las elecciones de Argentina. Esto es una buena, sí lo tomo como una buena señal. Una buena señal en tanto y en cuanto la izquierda no interpreta, o sea, América no está siendo interpretada por esa izquierda obtusa, por esa izquierda hedionda a régimen, a dictadura, a, a gente que no cree en la democracia, como la guerrilla que se sigue entendiendo con el señor Gustavo Petro. Eh, eso es importante por ese lado, pero tampoco lo podemos interpretar como un avance de la derecha, porque vuelvo y repito, lo ideológico está pasando a un segundo plano. Lo interesante es que los niveles de interpretación de la voluntad de la gente sea correctamente hecha por parte de los cuerpos legislativos. Está pasando en Venezuela. El triunfo de María Corina, más que un triunfo de María Corina, es un voto castigo a un régimen que ha destruido al país
y también a un liderazgo tradicional que no ha sabido ejercer la oposición en estos 25 años. Pero María Corina, a diferencia de muchos, no es nueva. Es decir, no la podemos considerar un cisne negro porque María Corina tiene más de 20 años en esta liga, pero de alguna manera la gente la apoyó porque la ve a ella capaz de acabar con esta izquierda aberrante que gobierna a Venezuela. En Argentina un fenómeno interesante lo que está pasando. Algunas encuestadoras dicen que ya le lleva 10 puntos el señor Massa a Milei. Estamos allí en observación de eso. Y bueno, un abrazo solidario a todo el pueblo colombiano y que ojalá los políticos colombianos hagan una justa interpretación de lo que acaba de suceder. Recibió una paliza Petro, también sus candidatos, pero hay un mensaje, señores, hay un mensaje allí de la gente, de un país que es variado, de un país donde las familias siguen ahogando a muchas regiones y los beneficios que reciben. Y yo creo que esa Colombia de alguna manera volvió a hablar, de alguna manera volvió a hablar. Es decir, no sientan los que ganaron como que ellos están interpretando correctamente. Por un lado sí, pero por otro lado puede ser también un voto castigo a quien llegó creando sueños, sobre todo a los jóvenes, y que la realidad después de un año o 2 meses no es la que él pintó. Y la gente no nota que él está haciendo esfuerzo para eso. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Será hasta otra oportunidad. Seguimos pendientes del tema argentino, del tema venezolano. Y aquí seguimos haciendo nuestros pequeños aportes. Quizás nos equivoquemos en algunas consideraciones y para eso usted tiene los mensajes, aunque los laboratorios se encargan de ocupar ese espacio tremendamente. Feliz día para todos.